La ONU al servicio y clientelismo de los miembros permanentes. No hay duda que la finalidad para la cual fue creada la ONU se ha diluido con el paso del tiempo, ya que no estamos en la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando aún existían los imperios británico, francés, soviético, más China y Estados Unidos. Pero a día de hoy ya no existen esos imperios, y la preponderancia de que esos países permanentes sigan imponiendo sus condiciones sobre el resto del mundo es algo totalmente desfasado. Pero a día de hoy ya no existen formas que se puedan aceptar tan caducas como esas. Por lo tanto, la ONU tiene que reformularse o si no dejar de existir, a la vista de que no prevalece el principio democrático en sus resoluciones, primando el derecho de veto que tienen esas 5 naciones permanentes, que de los 193 países que componen la ONU, si por ejemplo 192 votan a favor de una resolución por aplastante mayoría, con el veto de uno de sus miembros permanentes se tumba dicha resolución. Por eso ha perdido su papel de mediador en conflictos entre naciones, pues no prevalece lo justo o lo injusto, sino que lo que quiera cualquiera de esos 5 permanentes. Ellos imponen sus condiciones. Si están conformes a sus intereses, lo aprueban. Y si no está conforme a sus intereses, lo vetan. ¿De qué valen entonces los demás países? Son unos meros comparsas figurantes, como convidados de piedra, porque no tienen poder alguno. Cuando 192 países pueden votar a favor de una resolución, y por una solamente negativa de uno de esos 5 miembros permanentes que tienen derecho a veto, queda todo en agua de borrajas. De tal manera que otra cosa que también influye mucho es el papel económico, donde Estados Unidos, siendo el mayor contribuyente, impone su criterio en cualquiera de los organismos que componen la ONU, bajo el chantaje de la amenaza de que si las cosas no van por sus derroteros, retirará su aportación económica, con lo cual ya está condicionando la postura a adoptar por los demás. De tal manera que las decisiones quedan condicionadas por el dinero del que aporta más y no por el principio de la mayoría democrático como debería de ser, de valorar lo que es justo o no. Por eso siguen habiendo en el mundo tantas injusticias que parecen endémicas, como en los casos de Oriente Medio, el Magreb, etcétera, y en otras partes del mundo. Con lo cual, el principio de un país, un voto, se debe de imponer para que no se siga imperando el clientelismo de que cualquiera de los miembros permanentes con su derecho de veto condicionan las votaciones. Está tan devaluada la ONU que condenados por genocidio por el Comité Penal Internacional campan a sus anchas por el mundo tan tranquilos, sin temores a ser detenidos o encarcelados. Véanse los ejemplos de los palestinos, saharauis, rohingyas, tutsis, etc. Pueblos que tenían que tener una nación, pero por intereses políticos de otros no la tienen, a pesar de tener idioma propia y ser millones de personas con cultura, religión, etc. Eso pasa con varias partes de países ficticios que de momento no tienen territorio, que hay repartidos a lo largo y ancho del mundo. Por lo tanto, la ONU tiene que ser reformulada totalmente, porque el principio por el cual fue creada en su día ha quedado totalmente obsoleto. Y ya no tiene ese principio de que por qué 5 países van a imponer su criterio, cada uno por sí, independiente o en conjunto,
y los otros 190 países que puede haber en el mundo de la ONU no sirven para nada. Simplemente hacen el papel de figurantes. O sea, que esas aberraciones, como vemos, que campan por el mundo desde hace años y algunas hasta de siglos, y continúa todo igual. Y como ejemplo tenemos mismo, ahora creo que está más candente en este momento, que es lo de Oriente Medio, donde se ha conjugado Benjamín Netanyahu con Donald Trump y han dado rienda suelta a dar todo tipo de órdenes o de pronunciamientos que le vengan en gana, sin tener el menor reparo a que puedan ser sancionados o condenados. No pasa. Estados Unidos, con su veto, todas las resoluciones que se han formulado de la ONU que iban en contra de los derechos de Israel, veto. Y ya antes de llegarse a la votación, Estados Unidos ya lo avisaba, que si las cosas no iban por sus derroteros, lo iba a vetar. Como diciendo, no perdáis el tiempo con debatir mucho, porque como no vayan a saber por donde yo quiero, se acabó. Con lo cual, hacemos con que la ONU sea un mero clientelismo a esos países, donde su papel mediador intermediario independiente se ha perdido por completo. Por lo tanto, habría que hacer una reforma muy grande en la ONU, abandonando ese sistema del derecho de veto para 5 países y adoptando el principio democrático de que las resoluciones salgan aprobadas o no por mayoría democrática. Eso es lo que tenemos que ocurrirnos, porque tenemos un montón de cosas que llevan años. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de las Islas Kuriles. Las Islas Kuriles llevan en un punto muerto desde el final de la Segunda Guerra Mundial, donde Japón, que salió derrotado, renunció a todos los territorios que había conquistado a raíz de empezar la Segunda Guerra Mundial. Y al negociar con Rusia, en aquel momento el Imperio Soviético, Japón le cedía las Islas Kuriles. ¿Y Rusia qué hizo? Invadió las Islas Kuriles, pero también invadió las islas que no eran Islas Kuriles para Japón, sino que eran conocidas como los territorios del norte, puesto que ya hacían parte de Japón antes de empezar la Segunda Guerra Mundial y no fue ocupado a raíz de eso. Justamente esas islas se habían negociado en su día con Rusia a cambio de la cesión de Sajalín. Pero Rusia, aprovechando su preponderancia y de que Japón estaba completamente derrotado después de haberle lanzado a Estados Unidos 2 bombas atómicas, se aprovechó de la circunstancia e invadió sin respetar para nada esos acuerdos. Pues es un factor que sigue ahí pendiente. ¿Por qué? Porque Japón se agarra a eso y Rusia dice que no, que ellos todo eso les trae sin cuidado, de tratados que hubo antes y tal y eso. Como en el documento figura que Japón cedía las Islas Kuriles, para ellos no existen las islas del territorio del norte, todos son Islas Kuriles. Y llevamos en ese diferendo hasta el día de hoy y probablemente no se resolverá nunca. Y como esos hay cientos de casos por todo el mundo. Bueno, dadle me gusta, enviadme vuestros comentarios y no olvidéis de apuntaros al canal para aumentar su difusión y que llegue a más personas. Hasta otra.